Pues muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos al Instituto Gestalt de Cuernavaca. Hoy nos reunimos en este espacio virtual para hablar de uno de nuestros diplomados que inicia ahora en este próximo semestre. Que bueno, nuestro próximo semestre arranca en la semana del lunes 10 de febrero, entonces todavía están a tiempo quienes quieran sumarse a los programas que abriremos este próximo semestre. Y entre esos programas tenemos un diplomado muy importante, muy enriquecedor, muy completo, que es el diplomado en adicciones y codependencia. Y para hablar sobre este diplomado, pues tenemos aquí a la docente, que es la profesora Sandra Retiguín, y me voy a permitir presentarla para después cederle la palabra. Sandra Retiguín Mejía es su nombre completo, es bióloga de formación. Ella estudió aquí en el Instituto la maestría en educación centrada en la persona. Actualmente se desarrolla como docente en el nivel medio superior y también está estudiando la licenciatura en desarrollo humano, ya a punto de terminar en el séptimo semestre que tenemos aquí también en el instituto. Entonces, bueno, Sandra ha ido profundizando cada vez más en esta área del humanismo, de la psicología humanista, enfocada en la educación, ahora el desarrollo humano en su conjunto y pues sumándolo, compaginándola a su formación científica, a su formación como bióloga, pues lo que hace que sea realmente una mezcla sumamente rica e interesante la que se ha dado en ti, Sandra. Y muchas gracias pues por hoy estar aquí para compartir con nosotros y platicarnos acerca de este diplomado. Muchas gracias, bienvenida y todo tuyo el espacio. Muchas gracias, Maite. Pues buenas tardes. Bienvenidos a todos. Espero que esta plática sea de mucho provecho para ustedes. Y bueno, pues ya Maite me hizo favor de presentarme. Mi nombre es Sandra Retiguín. Yo seré la maestra titular del Diplomado en Adicciones y Psicodependencia que da inicio en el mes de febrero. Y bueno, pues el fin de esta plática es darles a conocer de manera general cuál es el contenido o el programa que vamos a desarrollar durante las 21 sesiones que dura este diplomado. Y bueno, también que puedan conocer un poco de cómo es la forma de trabajo o cómo es que vamos a desarrollar los objetivos que tiene planteados este programa. Y bueno, pues antes de iniciar, nada más les quisiera pedir de favor si por un momento pudieran encender su cámara para poder hacer mayor contacto. Y, y bueno, pues ya dar inicio a una presentación que tengo por aquí. Eh, Hola, bienvenida. Hola, hola, mucho gusto. Gracias. ¿Tu nombre es? Marisol, Marisol, mucho gusto, Marisol. Gracias. mucho gusto. Ok, además de Marisol, también tenemos por aquí a alguien más. Eh, Bueno, espero que en el transcurso de la sesión, pues igual, eh, me parece que es Carmen, sí, igual te pudieras encender tu cámara o mantener aquí una comunicación La idea de esta sesión es dar una plática sobre el programa, yo tengo una presentación preparada y al final voy a abrir un espacio para dudas o comentarios que tengan acerca del programa. Ujú. Entonces, bueno, antes de iniciar, me gustaría saber qué las trajo por aquí o qué les llamó la atención de esta plática. ¿Yo soy yo? Bueno, adelante. Ok. Bueno, yo soy psicoterapeuta. Mm. Bueno, yo me especializo más en psicoanálisis, que es desde la infancia, ¿no? En relación de lo que es el diplomado, de lo que quiero estudiar de la codependencia a nivel de adicciones, es porque he llegado a tener algunos pacientes que han llegado a tener en algún tipo de su vida realmente alguna adicción y pues más que nada saber cómo ayudarlos en cuestión realmente si recaen, ¿no? O inclusive en algunos pacientes que lleguen a llegar en algún momento cómo trabajar los síntomas, ¿no? Digo, ya si es una patología, pues ya los canalizo con ayuda especialista, ¿no? Mm. Pero sí me interesa más que nada aprender cómo funciona a nivel neurológico las adicciones y la codependencia hacia la sustancia, desde el alcohol, drogas, etcétera. Ok, bueno, muchas gracias, Marisol. Más bien como tu necesidad es un poco más desde el abordaje que se le puede dar a tus consultantes. Sí, así es. Ok, gracias, Marisol. Y Gracias. bueno, no sé si Carmen, que está por acá, quisiera participar o...
damos inicio. Bueno, bueno, Marisol, quisiera pedirte, ¿tienes un papel y algo con que escribir a la mano? Sí. ¿Sí? Ok. Te quisiera pedir que anotaras tres creencias o tres ideas que tú tengas acerca de las adicciones y la codependencia. Vamos a dar un momentito y ya pasamos a la presentación. ¿Cómo era la pregunta, perdón? Tres ideas o creencias que tengas acerca de las adicciones y la codependencia. Ok. Bienvenido, Pablo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Le comentaba a Marisol, vamos a dar inicio a la presentación, pero antes de esto, si tienes a la mano un papel o una hojita en la que pudieras anotar tres creencias o ideas que tengas acerca de las adicciones y la codependencia. Ok, ok. Un minutito más y empezamos. ¿Listo? Mm. Mm. Bueno, vamos a dar inicio. Eh, Como le comentaba Marisol, Pablo, tengo preparada una presentación y al final de la presentación voy a abrir un espacio para preguntas o comentarios que quieran hacer, ¿vale? Entonces, igual si tienen la necesidad de expresar alguna duda conforme se va desarrollando, pueden levantar su manita o activar su micrófono y pausamos la presentación y damos atención, ¿vale? Bueno, de momento les voy a pedir si me apoyan nada más con su micrófono en silencio y voy a compartir pantalla. Gracias. Bueno, pues el objetivo de esta plática o el fin es darles a conocer de manera general cuáles son los temas a abordar en el programa del Diplomado de Adicciones y Codependencia que desarrollamos en el Instituto de Gestal Cuernavaca. Y bueno, también al final un poco más sobre la forma en que nosotros trabajamos y el abordaje que tenemos desde esta perspectiva humanista. Bueno, quisiera comentar de inicio cuál es el objetivo del programa en adicciones y codependencia y de entrada es comprender las bases, las causas y los efectos de las adicciones y la codependencia. Ujú. Eh, ¿Cuál es el impacto que generan estas condiciones tanto en la persona como en las relaciones que establece o en su entorno familiar o social? Ayudar en la identificación de los patrones de comportamiento de una persona con problemas de adicción o con una persona con problemas de codependencia, conocer cuáles son las metodologías de intervención que podemos tener a nuestro alcance y también desarrollar estrategias para su abordaje.
Y bueno, de aquí es importante algo que me gustaría resaltar, es que este diplomado puede ayudar a personas que y yo lo he vivido en experiencia también con compañeros que he tenido, que tienen un familiar o una persona cercana que está pasando por una situación de este tipo y les puede ayudar a dar estrategias para brindar acompañamiento o hacer una primera intervención. También para aquellas personas que están en procesos de formación psicoterapéutica, les ayuda a tener un marco de referencia mucho más amplio sobre lo que son estos dos, bueno, por un lado la enfermedad de la adicción y por otro el trastorno de la codependencia. E incluso hemos tenido también compañeros quienes vienen de un proceso de rehabilitación o recuperación y el diplomado les da una base que les ayuda a comprender cuáles son los rasgos de su enfermedad, cómo hacer un manejo más integral de ella y también cuáles son las conductas que pueden ser factores de riesgo para una recaída. Aquí también es importante decir que al tomar este diplomado como tal, no nos estamos formando como especialistas para atender una adicción o en este caso la codependencia. Podemos dar tal vez un acompañamiento mucho más integral, pero en el caso de las adicciones, al ser una enfermedad mucho más compleja, con el diplomado podemos acompañar a personas que vienen de un proceso de rehabilitación o ya están teniendo una atención que es más completa o integral. No sé si con esto me logro explicar bien. Ok. Si sí, me hacen la señal y ya si no, me regreso. Ok, gracias. Bueno, y quisiera empezar por esta parte de definir o entender qué es una adicción. Y bueno, digamos que en términos oficiales o en términos ya más médicos, la adicción eh, está incluida como tal, no viene definida en el Manual de Diagnóstico para Enfermedades y Trastornos Mentales, pero la adicción está incluida en los trastornos por uso de sustancias. Déjenme nada más acomodar aquí. Ahí está. Y la adicción es reconocida como un patrón problemático en el consumo de una sustancia que lleva al deterioro o malestar significativo en la vida de una persona, ¿no? Entonces, entre algunos rasgos que se pueden identificar en una persona que ha desarrollado una adicción es la tolerancia que va adquiriendo hacia el consumo de esta sustancia, ¿no? Por una parte, necesita consumir cantidades mayores para tener el efecto deseado o bien por otra parte, la cantidad inicial que consumía ya no le produce el efecto esperado. La compulsión, es decir, esta necesidad o este impulso hacia el consumo va a estar presente y el tiempo que la persona dedica en conseguir la sustancia, en consumirla o en recuperarse de su consumo van a ser factores importantes, así como también el tiempo que dedica o que su atención está encaminada hacia este consumo. El abandono hacia su cuidado personal, hacia actividades personales que antes le eran importantes, que le daban placer o que le generaban alguna satisfacción, abandono de relaciones personales, de actividades laborales, van a ser características que van a ir pegadas a la adicción. Y los intentos por regular el consumo van a estar presentes, sin embargo, van a ser intentos infructuosos, es decir, va a estar esta necesidad o este deseo de querer dejar de consumir, sin embargo, al haber ya desarrollado una enfermedad, va a ser muy difícil poder llegar a tener este control. Entonces, una de las características es esta dependencia hacia el consumo de la sustancia que va a generar deterioro o malestar en la vida de la persona. Ok. Y bueno, aquí me gustaría hacer connotación entre las diferencias de abuso, uso, abuso y adicción. Por un lado, el uso tiene que ver con el consumo de una sustancia o de un comportamiento o de realizar un comportamiento que es de manera ocasional y se puede llegar a tener todavía control. No hay consecuencias negativas significativas para la persona, es decir, puede seguir llevando a cabo sus actividades cotidianas o mantener sus relaciones personales de manera saludable. Y al hacerlo, no implica una pérdida de control. De ahí pasamos al siguiente nivel, que sería el abuso.
Aquí ya el consumo de la sustancia se vuelve problemático porque empieza a tener efectos negativos en la vida de la persona. Si bien como tal no hay dependencia, sí hay un consumo que llega a caer en exceso. Entonces, este consumo empieza a pasar por alto los riesgos que implica la sustancia, o bien las, los contextos o las situaciones en las que se lleva a cabo el consumo. Y ya el último nivel, por así decirlo, tenemos lo que es la adicción, ¿no? Aquí ya hay una pérdida sobre el control del consumo, la cantidad y los patrones o la recurrencia con la que se hace y se lleva a cabo de manera cotidiana. Ya la dependencia es a nivel físico, es decir, ya no nada más es mi deseo de consumir, sino mi cuerpo desarrolla una respuesta física que me lleva a mantener este consumo activo. Y de igual manera, aquí ya empieza a afectar la vida cotidiana. ¿De qué manera trae consecuencias negativas tanto para la salud como para las relaciones interpersonales y otras áreas de la vida de la persona? ¿Cómo vamos hasta aquí? Yo tengo una duda. En cuestión de las adicciones puede ser inclusive, digo, además de las drogas, puede ser vape, por ejemplo, como una adicción, ¿no? Sí, y justo vamos hacia allá en la siguiente diapositiva. Ok. Las, los tipos de adicciones, digamos que si pudiéramos hacer una clasificación en términos generales, podemos tener las adicciones a sustancias, adicciones en situaciones conductuales o adicciones emocionales. Y yo aquí quisiera aprovechar para preguntarles, bueno, ya Marisol mencionaba la adicción al vape, que en este caso puede ser la adicción a la nicotina que contiene, pero ¿identifican algunas otras formas de adicción? La adicción al sexo, Ujú, la adicción a la comida, ujú, ok, la ludopatía. bien. Para ti, Pablo, ¿para ti este tipo de adicciones son más visibles o más reconocidas o pasan un poquito más desapercibidas? ¿Cuál es tu perspectiva de estas? Pues bueno, yo creo que existen muchas adicciones que pasan desapercibidas o que, dependiendo de la cultura y de la etapa de tiempo en la que nos encontramos, pues no son reconocidas como tal, ¿no? Porque también está, por ejemplo, la adicción al trabajo. Mm, Podría, ujú, quizás, ¿no? Ahora sí que alguna vez escuchaba que cualquier cosa que te genere placer o activación de la vía dopaminérgica puede considerarse una adicción, ¿no? ok. Pero pues en nuestra vida diaria no es así, ¿no? Y en algunas culturas lo que nosotros creamos adicción no es una adicción, ¿no? Mm, Entonces sí, ujú, como que hay unas que que no se ven, no se hacen visibles o no están reconocidas, ¿no? Pero pues sí entran en como que en la definición de adicción, que es una alteración de los comportamientos derivado de mm, un consumo o de una actividad repetitiva que nos lleva a obtener una ganancia, ujú. pues bueno, entonces sí entrarían en adicción varias cosas que hacemos de nuestra vida, ¿no? Ok, tú mencionabas el trabajo, al sexo, a la comida, ¿no? Al juego también. Ok. Gracias, Pablo. Marisol, ¿y tú quisieras complementar o hay algunas que identifiques además de las que ya ha mencionado Pablo? Bueno, creo que también existe a lo mejor bueno, la adicción al azúcar, como ese Ujú, refresco, el Starbucks. Bueno, me incluyo porque yo soy muy fan del Starbucks. Donde sí, de cierta forma, sí se nota realmente cuando hay una adicción, porque tu propio cuerpo te pide realmente como, necesito refresco, por ejemplo, ¿no? Yo soy muy adicta al refresco. Es ya controlable, digamos, ya es como de, no, no tomes tanto refresco, espérate, no, ya tomaste mucho, ¿no? mm, Pero finalmente yo, digamos, me considero adicta a lo mejor al azúcar, ¿no? Que es el refresco, o inclusive hasta lo que es el Starbucks, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor no sé, podría decir como una adicción, como realmente una droga, por ejemplo, ¿no? Pero al final de cuentas creo que es una adicción. ok, ok, y justo vamos a ir hacia allá. Sí, ya mencionaron algunas de ellas. Yo creo que faltaría incluir muchas más, pero entre las adicciones a sustancias podemos tener las que son más visibles justamente al alcohol, a las drogas, al tabaco, a los medicamentos e incluso ahí podría entrar la adicción al café, ¿no? Entre las adicciones conductuales tenemos las adicciones relacionadas con el juego, la ludopatía,
las compras, las redes sociales, el trabajo, el ejercicio también, la vigorexia y la adicción a las relaciones sexuales podría entrar aquí, aunque podría estar jugando entre conductuales y emocionales. Y bueno, dentro de las relaciones, dentro de las adicciones conectadas a las emociones o a la parte psicológica, pues tenemos la adicción a las relaciones, ¿no? Justamente donde podría entrar la parte de la codependencia. Bueno. Y un factor súper importante hablando de las adicciones es la comorbilidad. Ajá. La comorbilidad hace referencia a la existencia de un trastorno relacionado con el consumo de sustancias o con alguna de las adicciones que acabamos de mencionar, a la par de un trastorno mental en la misma persona, ¿no? Y esto se puede desarrollar en dos direcciones. Por un lado, que las sustancias puedan desencadenar trastornos mentales, como puede ser un cuadro psicótico, una esquizofrenia, cuadros de ansiedad o de depresión, o bien que los trastornos mentales que ya estaban presentes en la persona y que tal vez no hayan sido reconocidos o diagnosticados a tiempo, o aún así ya habiendo sido diagnosticados y tratados, estos trastornos mentales puedan favorecer el consumo porque en algunas personas puede ser un recurso como paliativo para los signos o los síntomas de su enfermedad. Y bueno, pues es importante reconocer la adicción como una enfermedad multicausal o multifactorial, ¿no? Y dentro de los factores que tenemos aquí, pues hay tres que son sumamente importantes mencionarlos: los factores biológicos, los factores emocionales o psicológicos y los factores sociales. Dentro de los factores biológicos, pues tenemos la parte metabólica, ¿no? Desde la parte biológica puede haber predisposición de una persona a otra a tener mayor tolerancia a la sustancia. Puede ser desde la parte de cómo metaboliza, la rapidez con la que hace, la cantidad de enzimas disponibles para degradar los compuestos, lo cual le permite que su cuerpo responda de una manera diferente. Puede haber personas que en un primer consumo el impacto no sea tan fuerte como en otras. Entonces, en la parte metabólica es cómo mi cuerpo responde, el impacto que genera la sustancia. Si es un impacto muy fuerte, justamente, que me va a dar placer, es muy posible que yo busque repetir esta conducta, ¿no? Por otro lado, en la parte metabólica, el cuerpo va desarrollando cierta adaptación al haber sido expuesto a esas sustancias. Ajá. Y de ahí además que venga una parte de dependencia, es decir, que mi cuerpo ya me pida esta sustancia para generar una sensación temporal de bienestar. La parte genética es importante, esta parte todavía necesita ser estudiada con mucha más profundidad, pero en la parte genética justamente podemos tener las alteraciones en los sistemas de recompensa. Es decir, en el cerebro nuestros circuitos neuronales van a estar liberando sustancias, sobre todo neurotransmisores asociados al bienestar o en este caso la dopamina, que va conectada con el placer, el alivio o que nos ayuda a regular nuestro estado de ánimo. Una alteración genética en estos sistemas de recompensa puede hacerme mucho más susceptible o vulnerable a depender de estas sustancias. En el caso particularmente del sistema de recompensa de la dopamina, este se va a activar cuando sentimos placer. La dopamina se libera, digamos que de manera natural. Por ejemplo, si a mí me gusta que me acaricien el cabello o una comida que me genera placer o que me da una sensación de bienestar, va a permitirme liberar dopamina y yo voy a ir asociando, ¿no? De manera inconsciente o consciente, eh, esa situación con el placer o el bienestar. Lo que va a pasar con las sustancias o con estos comportamientos adictivos es que al estar estimulando este sistema de recompensa y la liberación de estas sustancias, van a crear una sensación de bienestar temporal que nos van a llevar a repetir el comportamiento. Pero si el impacto que me genera o si hay otros factores a mi alrededor, como lo van a ser los psicológicos o los sociales, que me predispongan, es mucho más probable que yo busque repetir esta conducta. Y dentro de los factores psicológicos, que digamos
cuando se desarrolla una adicción, muchos de estos factores van a estar conectados o se van a ir estimulando unos con otros. Tenemos a los factores psicológicos. Y justo en el abordaje de las adicciones o la codependencia es importante hablar de cuáles son las necesidades emocionales que no están siendo satisfechas. Eventos traumáticos van a tener un papel fundamental, sobre todo eventos traumáticos que no han sido hablados, que no han sido abordados, tal vez no como tal resueltos, pero sí abordados de una manera que para la persona resulte significativa y que le ayude a aminorar la angustia o el dolor del evento traumático. También dificultades en la persona para lidiar con el estrés o para lidiar con las emociones que les resultan displacenteras. De esta manera es que la adicción se puede convertir en una forma de automedicación, por así decirlo, o de autorregulación, ¿no? La sustancia o la conducta le va a generar un placer para ayudar a calmar o manejar estas situaciones que no, con las que le es difícil lidiar. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Bueno, y dentro de los factores sociales y culturales, un papel importante que va a tener en la cultura es si el uso de las sustancias es común o es algo tolerado en mi entorno social, ¿no? Por ejemplo, aquí en México las celebraciones van muy asociadas al consumo, sobre todo de alcohol, ¿no? Una droga, una sustancia que es legal. La presión social, ajá, o la normalización de ciertas conductas. La presión social, sobre todo en el caso de los adolescentes, pero también en adultos se puede llegar a dar esta situación y no me dejarán mentir. Cuando hay una reunión social o un evento y hay una persona y hay alcohol de por medio o alguna sustancia y una persona decide no consumir, eh, casi siempre las miradas o las conversaciones son de cuestionamiento hacia por qué no, cuando en realidad esto nos es un indicativo de qué tan normalizado está el consumo como un factor de convivencia o de interacción entre las personas. El entorno familiar y la falta de redes de apoyo van a ser también un factor importante. Entornos familiares que no resulten nutrientes para las personas o que tengan factores de disfuncionalidad o bien la falta de redes de apoyo, es decir, de personas cercanas en las cuales yo pueda acercarme, tener confianza para platicar de mis eventos personales, de mis emociones o para pedir apoyo ya sea físico o moral, es súper importante. Y también la disponibilidad y fácil acceso hacia estas sustancias. Si bien en el caso de las drogas no están legalizadas, en cuanto se empieza a ser más disponible o se aumenta su consumo a mi alrededor y eso me permite tener más cercanía, puede ser un factor que me predisponga. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Vamos bien? Ok, gracias. Bueno, y pegadito a todos estos factores que voy mencionando y a la adicción, vamos a tener a la codependencia. La codependencia es un poquito más difícil tal vez de nombrar o de identificar porque como tal no hay una sustancia o un consumo de por medio. Ajá. Em, si bien podemos ver tal vez en personas a nuestro alrededor rasgos de codependencia, es mucho más difícil poder nombrarla como cuando una persona está en una situación de adicción. En el Manual de Diagnóstico para Trastornos y Enfermedades Mentales, como tal, no viene el término codependencia, pero se reconoce como el trastorno de personalidad dependiente. Aquí lo que se manifiesta es que la persona va a tener una dependencia excesiva, ay, perdón, ya me adelante de diapositiva, hacia las relaciones interpersonales. Ajá. Y hay una necesidad constante de complacer a los demás, como de estar buscando mm, este dar de más, de complacer al otro a costa de un beneficio propio, es decir, pongo por encima las necesidades de los otros a costa de mi propio beneficio. En este proceso, la persona en situación de codependencia puede llegar a perder su identidad
al centrar sus propias necesidades y emociones en los demás. Es decir, se deja de ver a sí mismo, deja de conectar en algún punto con sus necesidades, de identificar sus emociones al tener su atención centrada en las necesidades de otros, ¿no? Y es aquí donde deja de verse a sí misma. También en la codependencia hay una necesidad apremiante de que las demás personas o bien o se hagan cargo de mí o tomen decisiones por mí o cuiden de mi persona. Y es como la persona codependiente busca esta reciprocidad, ¿no? Por un lado, yo me voy a sacrificar, ¿no? Por ti, por tu bienestar, pero yo también espero recibir una respuesta similar de tu parte. Ajá. En las personas con esta tendencia va a haber mucha dificultad, por un lado, como les decía, para contactar con sus necesidades personales, con sus emociones y a raíz de esto van a tener dificultades para poder expresar su desacuerdo con otras personas debido al temor que tienen de ser abandonadas, de perder el apoyo o de perder la aprobación de la otra persona. Las personas en situación de codependencia se van a vivir como en una sensación de desamparo cuando llegan a estar solas. Y esto es un factor importante que los lleva a tolerar abusos o relaciones disfuncionales o de violencia en casos mucho más extremos. Ok. Y es así también, digamos que no es regla de oro, pero casi siempre en una situación de adicción va a ir pegada una persona codependiente. Es como si se estableciera esta interacción como un círculo que no tiene salida, ¿no? La codependencia y la adicción se van a reforzar mutuamente porque por un lado la persona codependiente lo que busca es validación, aprobación y valor de la otra persona a través de cuidarlo, de salvarlo o arreglarlo. Mientras que la persona adicta lo que recibe es atención, soporte emocional y también cuidado. Entonces, de esta manera la dinámica se mantiene constantemente, lo que hace que la relación se perpetúe y a la vez se perpetúen las dos enfermedades. Por un lado, el codependiente se mantiene cuidando al adicto en espera de ser valorada, de ser reconocida, de ser querida. Ujú. Y por otro lado, el adicto evita como este contacto emocional profundo con el codependiente, pero por otro lado, mantiene, digamos que un soporte, un cuidado que por cierto tiempo le puede ayudar a mantener esta adicción. Ujú. Y pues ninguno de los dos se responsabiliza, ninguno de los dos se llega a ver a sí mismo. ¿Cuáles son sus necesidades de fondo? ¿Cuáles son las emociones de fondo que están evitando tocar? O los temas dolorosos que los llevan a mantener esta dinámica que parece un ciclo sin salida. Bueno, y justo como lo veíamos hace un momento, la influencia cultural y social que nos va a ayudar a mantener esta situación y justamente a no verla como un problema de salud y un problema social, ¿no? Como lo mencionaba hace un momento, la normalización del consumo, ¿no? Sobre todo en nuestra cultura, en la cultura mexicana, donde sobre todo el consumo de alcohol está permitido y desde edades muy tempranas. El entorno familiar va a jugar un papel súper importante en los límites, en la perspectiva que tengamos hacia el consumo, la presión social también, ¿no? Sobre todo, como lo mencionaba, en el caso de adolescentes y la presión social también en el sentido de pertenencia, ¿no? Los adolescentes, justo en la etapa en la que están, la pertenencia va a tener un papel fundamental. Pero también en los adultos, la presión social por pertenecer o por convivir con ciertos grupos puede llevarnos a estas situaciones. El machismo, en el caso sobre todo de la codependencia, desde ahí, ¿cómo se puede promover la sumisión en las mujeres, el no expresar sus necesidades, el no expresar sus emociones, el estar para servir, ¿no? Esta imagen ideal en el caso de los roles de género, de la madre o la mujer sumisa, la madre abnegada, justo que nos llevan o las llevan a poner a sus necesidades en segundo plano o en segundo lugar
y justo cuidando de los demás. Y la educación tiene un papel crucial, sobre todo en poder ver las adicciones y la codependencia como trastornos o como enfermedades. Algo que me gustaba mucho que mencionaba mi maestro cuando yo tomé este curso era la parte educativa nos ayuda a ver el consumo o la adicción o la codependencia de una manera más integral, ¿no? Y justo no se trata de engañar a la gente y de decirles, no, las drogas no son malas y todo se siente mal y todo mal con ellas. Justo él nos decía, si hay una parte donde las drogas generan placer y generan una sensación de bienestar que es temporal, pero en la parte educativa hay que ver todos los factores de riesgo que van pegados a la adicción y cuáles pueden ser sus consecuencias, ¿no? La educación desde cuáles son los tipos de drogas que existen, cuáles son sus riesgos, la educación en la parte emocional de cómo nos relacionamos, cómo es importante reconocer nuestras emociones, saber manejarlas, darles voz, establecer límites, límites con nosotros, con las demás personas. Toda esta parte afectiva que en nuestra educación apenas va emergiendo. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, Sí, perfecto. gracias. A ver, saca. Y bueno, pues desde esta parte del humanismo también pretendemos tener una mirada diferente. Ajá. Ir tomando, no solo desde la parte terapéutica, sino también desde la parte científica, todo aquel conocimiento que nos ayude a tener una mirada más integral de la enfermedad y que nos ayude a dar un acompañamiento mucho más humano y mucho más cálido. Una mirada diferente hacia las adicciones o hacia la codependencia nos ayudaría a dar un tratamiento y un acompañamiento más completo. En esta parte, la doctora Nora Volkov, quien es directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas en Estados Unidos, hace mención de tres aspectos importantes. Uno es que la adicción no es una falta de fuerza de voluntad, ¿no? Y como tal hay que reconocerla como una enfermedad. No es que el adicto no quiera. Ajá. Justamente en la enfermedad hay una pérdida de voluntad. Y lo difícil de tratar una adicción es que es una enfermedad multifactorial o multicausal. Hay que abordar los aspectos biológicos, hay que abordar los aspectos emocionales y también el factor social y el entorno va a jugar un papel importante en la recuperación. Las drogas alteran el funcionamiento del cerebro y justo es aquí donde se va a debilitar la capacidad para la autorregulación y donde se propicia el comportamiento compulsivo. Ajá. Hay un deterioro o un mal funcionamiento, sobre todo de la parte del lóbulo frontal, que tiene que ver con las funciones ejecutivas, con la planeación, con el control de impulsos, con el poder prever las consecuencias de los actos, que se llega a alterar con el consumo de sustancias tóxicas. Y lo que ella propone es que el tratamiento debe de ser integral, con intervenciones médicas, psicológicas y sociales. Y bueno, aquí también tenemos la intervención del doctor Gabor Mate, quien es un especialista en adicciones y trauma. Y la propuesta de él es que la adicción es una respuesta al dolor emocional no resuelto. ¿Qué es lo que sugiere él? ¿O cuál es la mirada que nos pide tengamos hacia esta parte? Es que las adicciones son un intento de alivio, una forma en que la persona busca calmar su sufrimiento, su dolor o bien llenar un vacío emocional. Desde su mirada, el trauma es el origen subyacente a la adicción. Las experiencias de abandono, sobre todo en etapas tempranas, el abuso o la desconexión emocional durante la infancia, pueden predisponer a las personas a estas situaciones de consumo. Y una parte que nos toca acá, a quienes nos estamos formando como terapeutas o bien a quienes estamos acompañando a una persona en situación
de consumo o bien de recuperación, es que la conexión es esencial para sanar. Crear relaciones seguras y empáticas pueden ayudar a la persona a superar su condición de adicción. No lo van a hacer todo, pero van a ser un apoyo fundamental en el proceso. Esto en lugar de estar juzgando a la persona o de estar buscando castigos como manera de condicionamiento. También él considera que el abordaje debe de ser integral, es decir, pero aquí él dice, lo que debemos integrar es la compasión, la introspección y el autoconocimiento. Ajá, esto desde un lugar sobre todo más humano y más terapéutico. Y justo esta parte de que el abordaje debe de ser integral, ¿no? Se mencionan tres aspectos: la parte médica, la parte de la psicoterapia y la parte social, que aquí yo lo encamino hacia los grupos de autoayuda. En la parte médica o psiquiátrica, psiquiátrica específicamente porque es el psiquiatra quien puede hacer un diagnóstico en el caso de estos trastornos, ¿no? Ya sea adicción o la parte de la codependencia. Si bien nosotros, por ejemplo, como psicoterapeutas, podemos detectar algunos rasgos cuando estamos en esta situación, si es alguien que tal vez no tiene reconocida la enfermedad en sí mismo o no ha sido diagnosticado, nuestra labor como terapeutas es, si ya empezamos a identificar varios de estos rasgos, es canalizar con un médico especialista, que en este caso es el psiquiatra. Por un lado, el psiquiatra le puede apoyar con el tratamiento farmacológico, una parte de desintoxicación de las sustancias y otra parte farmacológica que va a ser fundamental para ayudar en el tratamiento, sobre todo de las secuelas, por un lado, que puede generar el abuso crónico de sustancias, o por otra parte, los cuadros de ansiedad o de depresión que pueden ir pegados eh, al dejar de consumir la sustancia. Y bueno, por otra parte, pues la supervisión y el monitoreo, revisar o verificar si el medicamento fue adecuado o si las dosis están produciendo el efecto deseado. Y aquí es donde viene la parte integral. Si yo como terapeuta tengo también a una persona que está en proceso de recuperación, puedo mantener con el debido proceso ético de mi consultante, puedo promover un diálogo o digamos, por así decirlo, una interconsulta psiquiatra-terapeuta para saber cuál es la mejor manera en que yo puedo apoyar a mi consultante y también ir revisando sus avances. En la parte de la psicoterapia, el acompañamiento a estas personas es muy importante. Un ambiente donde se tenga esta consideración humana sobre el otro, un ambiente empático y sobre todo de respeto sobre su situación y sobre su condición es fundamental para poder hacer un trabajo de fondo. Em, y esto se los digo desde la experiencia que he tenido con personas en situación de codependencia y a la par que he compartido con otras personas que han acompañado a personas en situación de rehabilitación. El poder sensibilizarnos, el poder entender su situación y quitar el juicio de lado. Y justamente al haber un ambiente de confianza y de respeto y de empatía, sobre todo en el caso del adicto que es súper sensible y el tocar emociones profundas siempre, casi siempre le está huyendo, al haber este ambiente es que le va a permitir ir a abordar o ir a trabajar esos temas de fondo que están subyacentes, ajá, ya sea trauma, ya sea un asunto emocional no resuelto, ajá, ya sean sus miedos, ya sean emociones tal vez que no pueda identificar. Ese es el trabajo psicoterapéutico que nos toca hacer, ¿no? Ayudarlo a identificar sus emociones, a reconocerlas, a nombrarlas y a saber cómo gestionarlas de una manera que le resulte funcional. El desarrollo de nuevos recursos o nuevas habilidades, ya sea para afrontar eh, los ¿cómo lo diría? Las conductas de riesgo, afrontar toda la ansiedad que genera el estar en abstinencia, ujú, el manejo de nuevas relaciones, el poderse comunicar de manera asertiva y también que pueda identificar cuáles son los patrones de conducta
que lo ponen en riesgo, ¿no? ¿Cuáles son los lugares, las relaciones, las situaciones que lo pueden llevar a una recaída y puede desarrollar herramientas para sobrellevarlo? Y bueno, los grupos de autoayuda, la parte social es súper importante. Yo aquí quiero hacer mención de los grupos de autoayuda, que en el caso de las personas, ya sea en situación de adicción o codependencia, les es un recurso adicional de mucho valor, ¿no? Un grupo de codependientes anónimos o de alcohólicos anónimos o de cualquiera de estas derivaciones, narcóticos anónimos, neuróticos anónimos, les pueden dar nuevas herramientas. Por un lado, pueden fungir como una herramienta de apoyo emocional y social, ¿no? Es como un ancla, por así decirlo. Desarrollan este sentimiento de pertenencia hacia el grupo y el grupo también se vuelve una red de apoyo. Al estar trabajando entre pares, con situaciones similares a las de ellos, se crea un ambiente de empatía que les permite también ellos hablar de su propia experiencia. Y aquí es donde viene la parte de la validación. Por un lado, que puedan comprender cuál ha sido su experiencia, validar la experiencia de los demás e ir aceptando la enfermedad, porque como tal, este es uno de los pasos más importantes, aceptar que esta condición está presente en ellos. Se promueve también la autorresponsabilización, un compromiso personal por asistir a las sesiones de grupo y como cada vez que asisten es un recordatorio del compromiso que están adquiriendo con ellos mismos de su propio proceso y también de que el compromiso es con el grupo. En los grupos, las personas pueden tener también modelos de recuperación, ¿no? Por ejemplo, los padrinos u otras experiencias que han tenido éxito pueden ser una imagen que les ayude a ellos a proyectar su propia recuperación. En la parte de autocuidado, se les pueden brindar estrategias de afrontamiento y prevención, ¿no? Por un lado, también de reconocer qué rasgos yo tengo de esta enfermedad o de esta condición, cómo las puedo afrontar, cómo las puedo prevenir y cómo manejar también las situaciones que están a mi alrededor, que si bien no están bajo todo mi control, qué recursos puedo ir adquiriendo para ir sorteándolas. Y bueno, la parte de la accesibilidad de los grupos es que son gratuitos, son abiertos y tienen esta parte de su propia autonomía, lo que los hace funcionar para quien esté interesado en acudir. Y bueno, creo que ya vamos a ir cerrando esta parte de la plática. Esos temas que vimos son los que se desarrollan y algunos otros que no están incluidos en la presentación a lo largo de todo el programa, las bases neurológicas de las adicciones, las bases de la codependencia, los tipos de drogas, un panorama general, sus efectos a nivel neurológico, sus consecuencias, sus secuelas. Y una parte importante también que abordamos es el trabajo con adolescentes o su abordaje con ellos. Pues justamente por la etapa en la que se encuentran, ese es otro factor de riesgo a sumar en las adicciones, ¿no? ¿Y cómo podemos trabajar con ellos? Pues justamente por un lado, reconocer en qué etapa se encuentran, cuáles son las características de esa etapa, cuáles son las necesidades, tanto físicas como biológicas y emocionales, que se van a presentar y que los ponen en una situación de vulnerabilidad. Y desde aquí es cómo se puede trabajar con ellos, por un lado, fortaleciendo su autoestima, ¿no? Haciéndolos menos susceptibles a la presión social, ayudándoles a establecer límites, ajá, a reconocer sus emociones, a validarlas, a nombrarlas, a encontrar recursos para poder satisfacer sus necesidades de una manera mucho más sana, el desarrollo de habilidades de afrontamiento, la importancia de las redes de apoyo familiar, el papel que tiene la familia en hablar de estos temas y también en establecer límites, en ofrecer otros recursos a los adolescentes para que justo el consumo de sustancias no resulte tan atractivo. La educación sobre los riesgos y las consecuencias, la importancia de la participación en actividades recreativas. Yo que trabajo con adolescentes en un centro de bachillerato, esto es súper importante, porque muchos de ellos, cuando yo lo he llegado a observar, en el consumo pueden encontrar como una validación o un reconocimiento
un tanto distorsionado, pero que finalmente hay una necesidad muy válida subyacente. Pero justo como el ofrecer otros recursos, otras actividades que les ayuden a tener esta sensación de bienestar, que les ayuden a conectar con su cuerpo, a validarse, pueden ayudarnos a disminuir las conductas de riesgo y sobre todo el acceso a apoyo psicológico o terapéutico. Y bueno, pues hasta aquí vamos a ir terminando la presentación. ¿Cómo es que trabajamos en el programa todos estos temas? Pues a base de lecturas, lecturas especializadas en el tema. También tenemos la parte de las películas que nos ayudan a conectar con estos temas y propiciar un debate adentro del grupo. Las presentaciones o la parte como de intervención catedrática. Vamos a tener también invitados quienes trabajan con personas en estas situaciones, personas que trabajan con personas que están en procesos de recuperación, ya sea de adicción o de codependencia, y puede ser desde un médico, un terapeuta o las personas que están directamente haciendo contención con ellos. Tenemos dinámicas grupales, ejercicios experienciales y entre pares o a manera grupal. Y bueno, pues aquí termino la presentación, todavía no se termina la plática y pues les reitero la invitación al diplomado en adicciones y codependencia, cuya duración es de un semestre. Durante 21 sesiones vamos a desarrollar los objetivos del programa. El horario es los miércoles de 5 a 8 horas. Aquí viene el costo de inscripción y de mensualidad. ¿Y qué más habrá que mencionar? Iniciamos el miércoles, déjenme nada más corroborar, es miércoles 12 de febrero. Y bueno, pues gracias por su atención y por su participación y quisiera pasar a la parte de revisar si hay alguna duda, algún comentario sobre la parte expuesta o sobre el programa. Por mi parte, no, ninguna. Ok. Pablo, ¿no? Ok. ¿Tienen por ahí su hojita en la que habían anotado sus creencias o sus ideas sobre las adicciones y la codependencia? Ok. ¿Hay alguna de ellas que cambie o que se haya ajustado hasta este momento? En tu caso, Pablo. Yo sí le hice una cosa a codependencia, Ujú. este, que yo le había puesto que la codependencia es un conjunto de características conductuales mediante las cuales la familia busca resolver el problema de uno de los integrantes y Mm. que va a subrayar en ellos un desgaste emocional. Eh, pero hubo otra parte que me gustó mucho que comentabas, que es la de el valor a través de cuidar y salvar o arreglar al adicto. Esa parte la agregué, me agradó. Mm, Gracias, Pablo. Y fíjate, justamente casi siempre se va a dar la relación adicto-codependiente, pero puede haber situaciones de codependencia donde la adicción no esté de por medio. Y sobre todo se dan en relaciones familiares muy cercanas, ¿no? De los hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos, donde está esta necesidad de validación a través del otro, pero la necesidad se vuelve justamente extrema, ¿no? Gracias. Y en tu caso, Marisol, no sé si te gustaría activar tu cámara para hacer un poquito más de contacto o... Ay, gracias, Sí, Marisol. bueno, por mi parte yo puse como, digamos, el miedo a la recaída Mm, y, buenamente, la falta del apoyo de otras personas que están contigo, digamos, la familia, ¿no? Realmente que no comprenda que no es simplemente de dejarlo de la noche a la mañana, simplemente es un trabajo diario para poder dejar de consumir, ¿no? Como adicto, por ejemplo. Y la otra que puse es la presencia de personas, bueno, digamos que están en la parte de adicción
que no te apoyen a dejarla. O sea, al Mm, contrario, que te esté como hundiendo más hacia lo que es adicción. mm, ujú. Sí, como esta parte de que la adicción implica un proceso de recuperación, ¿no? Y que es muy compleja y que es una enfermedad multifactorial, ¿no? Justo lo que queremos hacer desde esta visión más humanista, ¿no? Es sensibilizarnos a todos estos factores que influyen y a dar un acompañamiento más cálido, más humano, sin dejar de ver que es una enfermedad y que sí se necesitan límites y que sí hay una parte de compromiso y de responsabilidad muy importante, pero entender que detrás de esto hay muchos factores que llevaron a la persona hasta ese punto, ¿no? Y justo nuestro Te trabajo digo, es poder acompañarlo. difícilmente una persona realmente que, digamos, que fue adicta, si no tiene una red de apoyo donde finalmente se le dé para que ellos salgan, pues difícilmente va a haber una salida, no tan fácil. Yo lo viví, bueno, yo lo vivo relativamente cerca con lo que es el esposo de una amiga. Él estuvo internado en el AA y salió el año pasado en enero. Y justo él estuvo sin tomar ni, o sea, muchos meses. Mi amiga bueno, ya se juntó con él, se casaron apenas, pero sus amigos sí toman mucho. Él fue adicto al alcohol y aparte se pone violento. Entonces, persona tóxica. Entonces, finalmente, al momento de que él va a tomar, con una cerveza se pone violento, ¿no? Y sus amigos, en vez de que se junten con personas que a lo mejor no fumen o digo, no tomen, por ejemplo, al contrario, se junta con sus amigos de que toman. Mm, Entonces, en vez de que los amigos digan, ok, yo tomo, pero tú no, porque yo sé que te pones violento, porque yo sé que saliste al AA, pues ok, no te invito más que una, ¿no? Y a lo mejor, o si soy buen amigo o buena amiga, pues mejor ni siquiera me junto contigo, ¿no? Pero difícilmente va a salir esa adicción mientras tenga ese tipo de amistades todavía. mm. Fíjate, y con eso que comentas, retomo una parte muy importante, que también en el diplomado vamos a tener esta mirada no nada más centrada en la persona adicta o la persona codependiente, sino también quienes están a su alrededor. El acompañamiento con los familiares va a ser muy importante, ¿no? Que puedan entender qué es una enfermedad, cuáles son las limitantes de la enfermedad, pero cuál es la forma en la que se puede acompañar. Y bueno, en el caso de justo de los factores de riesgo, pues reconocer que el consumo es algo que no está tolerado, ¿no? Justamente por estas recaídas tan fáciles que se pueden dar, porque el cerebro, los mecanismos biológicos y fisiológicos de una persona en adicción no responden de la misma manera como lo haría con una persona que no. Un simple traguito de cerveza, a veces hasta el olor, el poder visualizar, empieza a desencadenar esta compulsividad nuevamente, ¿no? Bueno, no sé si quisieran comentar algo más, alguna, algo acerca del programa. Ahí, bueno, a mí me encantaría tomarlo, la verdad me estoy muy interesada, pero como es entre semana, yo no puedo entre semana porque yo trabajo de 9 a 9, entonces Ah, solamente yo ok. tengo pacientes en la tarde, entonces está como medio complicado. Pero si en algún momento tengan el fin de semana, pues sí, me podrían ir, porque entre semanas sí está bastante difícil, la verdad, para mí. Ok, bueno, lo vamos a anotar. Y de igual manera, el diplomado está abierto de manera virtual, en este caso que será por la tarde. En algunos semestres también se llega a abrir de manera presencial, pero con esta idea también de facilitar el acceso o, sí, el acceso o la cercanía con otras personas es que se abrió esta opción de la virtualidad. Bueno, pues... Si está bien para ustedes, con esto nosotros cerraríamos la plática y pues queda la invitación a que participen también en otras charlas que tenemos, son súper interesantes, son súper enriquecedoras y si se animan, pues aquí tenemos el diplomado y los estaría esperando en el mes de febrero. Gracias, Muchas gracias gracias. Sandra, gracias por conectarse Marisol, Pablo, y pues Muchas estamos a gracias. sus órdenes en comunicación a través de nuestros distintos medios de contacto, a través de redes, también quienes vean después esta plática, aquí estamos para atenderles si requieren mayor información sobre este o algún otro de los programas. Que tengan una linda tarde, muchas gracias. Mucho Igualmente, gusto. gracias. Gracias, Hasta luego, gracias, un hasta luego. Gracias. gusto. Bye.